Buenas tardes, mi nombre es Kevin Cardona. El tipo de elemento que me tocó fue la soldadura, pues especialmente yo escogí la soldadura que es 4043. La 4043 se basa más que todo en el aluminio. Pues principalmente les voy a empezar a explicar pues cómo es el aluminio, de cuáles son sus compuestos químicos y a qué temperatura se maneja técnicamente, y pues proseguirá pues con los cambios físicos que se dan pues en este tipo de herramienta. Pues bueno, la soldadura del aluminio es un proceso o una realización de fijación de dos metales, pues ya sea el propio aluminio o el metal pues que estamos hablando del acero. ¿Qué pasa? Pues esto se va por un proceso de coalescencia. La coalescencia es la unión entre dos piezas a cierta temperatura. La temperatura hace que esta unión se dé por fricción o por su misma temperatura. La fricción va por el calentamiento que se dé pues, friccionando estos dos tipos de elementos, y pues estos dos elementos se sueldan por dicha temperatura. Se aumenta la temperatura y cuando bajan la temperatura pues ya hay soldadura entre ellos dos. Pues por lo general la 4043 pues tiene sus propiedades de aluminio, pues porque obviamente como conocemos el aluminio es un material plateado, blando, grisoso más o menos, y pues ligeramente blando, que es muy conocido en el mercado por el proceso de corrosión. ¿Cuál es el proceso de corrosión? Pues el proceso de corrosión se da principalmente por un elemento que se llama alumina. Alumina es una capa ligeramente fragmentada que lo protege el aluminio pues obviamente por compuestos químicos como el aire, como el agua, como el aceite, pues tipos de alimentos y muchos agentes químicos que van de la mano, que no permiten que el aluminio se corroa a cierta temperatura. Entonces esta capa refractaria permite pues como proteger el aluminio. Pero bueno, basándonos en qué tipo de soldadura utilizamos, la soldadura 4043 tiene diferentes tipos de aleaciones a diferentes tipos de referencia. Entonces, empezando por las aleaciones que el aluminio tiene, pues el aluminio puede tener una aleación principalmente como el cobre, el magnesio, el silicio, el zinc y el titanio. Estas cinco hacen parte de diferentes tipos que hay dentro del aluminio, que hacen pues que su resistencia sea mucho más alta. Entonces, por lo general, también tienen cantidades de cromo, cantidades pequeñas de cromo, de hierro, de níquel y de titanio, que van aquí dentro y pues permiten que en esta mezcla haya de cierta cantidad de dureza, pues obviamente por las mezclas químicas que hay dentro de ellas. Entonces ahí es donde se van los cambios químicos a cierta temperatura. Entonces hay diferentes tipos de eliminaciones de estas aleaciones. Entonces, existe una que se llama L31XX, que es el aluminio con el cobre, AlSu, Al33XX, que es el aluminio con el magnesio, que es AlMg, y L39XX, que es el aluminio con el estaño, que es el AlSn, entre muchas otras que hay, pero por lo general estas tres se basan principalmente, pues obviamente en la soldadura 4043. Pues la más utilizada en el mercado es la L33XX, que ya vamos a hablar más adelante el por qué es tan importante. Entonces, estos tipos de factores influyen en la realización de las uniones de las soldaduras o de la soldada que se da. ¿Por qué? Porque tenemos temperaturas de fusión del aluminio. Las temperaturas de fusión del aluminio el aluminio puro se da entre los 600 grados centígrados, a diferencia pues de otros materiales, pues, digamos como el acero, que el acero se da a 1535 grados centígrados. Pero entonces, esas aleaciones se dan a 560 grados centígrados, ya que no se pueden sobrepasar entre los 1200 y 2000 grados centígrados, porque obviamente ese va a ser como el tope de oxidación que se ve influido para
no llegar a la alumina. La alumina, recuerden pues que es la oxidación que se da, o la, el compuesto que protege pues el aluminio. Entonces, por lo general, siempre se tiene que dar a 560 grados centígrados pues obviamente no vamos a llegar a esa temperatura tan alta. También este material también tiene una conductividad térmica, que la conductividad térmica, una conductividad térmica de las aleaciones conduce, pues digamos, depende del espesor que tenemos de la pieza a soldar, pues obviamente se triplica el calentamiento o la conductividad térmica dentro de todo este material. ¿Por qué? Porque este material que tenemos aquí, que es el aluminio, pues necesita un poquito o un poco más de grados Celsius para poder llegar a un proceso de soldado por fricción o por temperatura, que como ya lo había explicado, que es la coalescencia pues que se da entre varios tipos o fijaciones que se dan entre varios tipos de elementos. Entonces también existe una dilatación térmica. La dilatación térmica pues obviamente se provoca pues por medio de una temperatura que se da, depende del soldador que le demos. La temperatura térmica se gradúa pues con el amperaje. El amperaje hace que este tipo de fusión sea un poquito más alto o más bajo, pero que no sobrepase la temperatura que ya habíamos dicho. ¿Cómo se mide esto? Con unos lápices térmicos para medir qué temperatura hay en la pieza. También se puede dar por el óxido de aluminio, pues ya los había explicado, está entre 1000 y 1200 y 2000 grados centígrados para no llegar al punto de oxidación. Entonces, también tenemos un proceso de soldeo. El proceso de soldeo, pues, tiene diferentes tipos de soldeos, pero entonces, especialmente con el aluminio, eh, mediante la mayoría del proceso de soldeo por fusión, hay diferentes tipos. Entonces, hay un tipo que se llama MIG y hay otro tipo que se llama TIG. El MIG se utiliza pues para temperaturas un poquito más altas de lo normal y que son soldadoras especiales, y el TIC pues es la soldadura que estamos explicando, que es la 4043. ¿Por qué? Porque tienen un proceso geométrico de calentamiento esencial. Por ejemplo, la pieza a soldar tiene que tener un modo geométrico siempre constante, no pueden ser imperfectos, tienen que ser siempre una unión perfecta, más o menos un ángulo de 90 grados que se den entre dos piezas para poder hacer un soldeo mucho más, o una soldadura revestida mucho mejor. Entonces, por lo general, se hacen precalentamientos. ¿Y cuál es la soldadura que les tenía que explicar? Pues es la L39XX, que es la LMG, que es aluminio con magnesio. Esa soldadura se va porque no puede sobrepasar los 115 grados centígrados, eh, porque obviamente tiene un proceso de fusión. Entonces el proceso de fusión hace que haya imperfecciones eh, en los materiales y pues llegar a perforar una pieza por tanta temperatura que tenemos. Pues por lo general se explica cómo es el proceso de soldadura, cuáles son los compuestos químicos y cambios físicos que hay dentro de esta, y pues espero que podamos entender bien. Muchas gracias.